sin una discusión previa, comenzó a apartar hermanos dentro de los que estaban en la reunión y trató de apuñalarme con un cuchillo de resorte. Él apuñaleó a varias personas que se interpusieron entre él y yo. Me gritaba que me iba a matar. Queremos hacer máximo responsable de esto que ocurrió y lo que puede ocurrir a el general de Ejército Raúl Castro Ruz, porque la eliminación física de los opositores solamente, esa orden puede ser dada por Raúl Castro Ruz. Bueno, dice Fariñas que esa orden solamente puede venir directamente de Raúl o de Fidel Castro. Una reacción, Armando, a esto. No, yo creo que esto es correcto. Es decir, el dueño de la finca es responsable de lo que pasa dentro de la finca en una sociedad libre. Quizás uno pudiera considerar a otros actores, pero en este caso, tratándose de un opositor y conociendo el historial de eliminar opositores que tiene el régimen comunista cubano desde el mismo inicio, bueno, pues lo más lógico es esperar que un ataque a Fariñas de esta índole no sea algo casual. Es más, si al régimen no le conviniera en un momento dado que un opositor sufriera este tipo de agresiones por el escándalo que pudiera esto representar, él mismo lo cuidaba para que esto no ocurriera. Así que como quiera, yo creo que la acusación de Fariñas es la correcta. El responsable es el régimen y la cabeza del régimen, en este caso que es el general Raúl Castro. Darcy, quería saber también tu opinión y el nombre que le acaba de dar el agresor, José Alberto Botel Cárdenas, un agente de la seguridad del Estado. ¿Lo conocen? ¿Hay antecedentes de ese señor? Yo no lo conozco, pero da igual quién sea, como se llame, o sea, simplemente es bueno saber quién es, porque el día de mañana no va a haber el régimen de los hermanos Castro, pero ellos siempre van a tener un arsenal de personajes como este, que causa lesiones graves. Hay una señora muriendo en el hospital por la puñalada que le dio este señor. María Arango. María Arango. Exactamente. O sea, son lesiones graves, eso es intento de asesinato, eso es violación de domicilio, profiere incluso amenazas de muerte a todos los presentes. Toda la sumatoria de todos esos delitos está tipificado en el Código Penal cubano vigente de que eso anda por los 15, 20 años de privación de libertad, por lo que automáticamente quien incurre en ese tipo de delitos es, o sea, se le lanzan las brigadas de búsqueda y captura porque es una persona que ha cometido delitos bien graves. Y este personaje andaba hoy caminando por las cercanías de la casa de Fariñas, lo cual implica que Fariñas está en grave peligro aún, porque tiene total impunidad. O sea, cuestionarse que no es parte de la seguridad del Estado la que mandó a hacer eso es prácticamente por gusto. Claro. Además, según Fariñas, tras ese ataque del que hemos estado hablando, este señor Botel se reunió con un capitán de la seguridad del Estado, se le vio que se montaron juntos en un vehículo, en un Lada, o sea que el señor anda... Por lo menos no está preso. Cualquier persona en Cuba que lesione, el delito se llama lesiones graves, pero además hay intento de asesinato. La señora tiene un diagnóstico médico ahora mismo en la sala de terapia del hospital Arnoldo Milián de grave, o sea, estado crítico con peligro para la vida. Ya eso lo hace ser un intento de asesinato. Ya hubo amenaza, es otro código tipificado en el Código Penal de los Castro. Y además está la invasión del domicilio. No, y según declara Fariñas, fue una puñalada en el pecho. Es decir, que tiró porque era dirigido a él, lo que pasa es que intentaron protegerlo y por eso es que la dama de blanco y otras personas resultan lesionadas. Y asegura también Fariñas que este individuo fue miembro de la FANTO, del Frente Antitotalitario Unido, y que en algún momento o se va o era alguien que estaba sembrado para... Armando, ¿por qué en este momento? Y vamos a ir atrás, Laura Pollán, Payá Sardiñas, ¿por qué en este momento? Bueno, yo creo, aquí lo que cambia es lo burdo del ataque, fíjate. Por supuesto, sí. Lo de Laura Pollán, lo de Payá, son operaciones llamadas de inteligencia, pero hechas con inteligencia además, porque siempre hay
la posibilidad de la duda, al menos a la cara de quien no conozca a la dictadura cubana, pero en este caso estamos hablando ya de una acción totalmente burda, a la luz del día, es decir, ese es el cambio que yo veo, y la pregunta que me hago además aquí ante las cámaras es, ¿será esa la deriva que irá a llevar de ahora en adelante el accionar de la dictadura hacia cara descubierta? ¿Significa eso un estado de desesperación de la dictadura? ¿Significa que quieren a toda costa intimidar y acallar a las figuras de la oposición? Y los dos están convencidos de que no pudo actuar solo, que esas órdenes vienen de arriba, ¿no? O sea, para mí lo burdo no es el actuar del régimen. O sea, el régimen ha actuado así de siempre. Para mí lo burdo es la complicidad de la comunidad internacional con ese régimen asesino, criminal, brutal, irrespetuoso de todas las normas cívicas y civilizadas respetadas por todo el mundo. O sea, ese mismo régimen lo están tratando de llevar ahora mismo a la cumbre de las Américas. Ese mismo régimen, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, hace una semana lo felicitó por el envío de médicos a África a combatir el ébola, a médicos que este mismo gobierno les tiene dado un programa de refugio porque los explotan como mano de obra esclava. O sea, no entiendo la felicitación de dónde viene. Ese mismo régimen que va el canciller Margallo a Cuba y no se reúne en ningún momento con Raúl. No, tampoco se reunió con la oposición, no visitó a ningún opositor. O sea, hay una complicidad total. Hay muchas carticas de empresarios cubanoamericanos mandando, endulzando la situación y la imagen del régimen cubano. Hay muchos excongresistas congresistas que terminan ya su mandato queriendo vender el Everprope aquí en los Estados Unidos, o sea, un medicamento producido por el régimen. ¿Qué es lo que burdo que uno está viendo aquí? El tronco de complicidad que hay con el régimen, en lo que el pueblo cada día coge más golpe, cada día pasa más hambre y cada día tiene que soportar más miseria. Y en lo que se le mejora muchísimo la imagen al régimen por parte del régimen y de todos sus alabarderos y de todos sus cómplices, por otra parte se está tratando de aplastar a la verdadera oposición y fabricar una oposición light, una supuesta oposición, y entonces a la hora de aplastar esa oposición sobran los cocos Fariña. ¿Qué piensas hablando de eso? Y además a eso podemos agregar también el tema de la Unión Europea y la posición común. Yo creo que efectivamente lo que dice acá mi amigo tiene razón, es decir, la complicidad internacional es lo burdo, pero... que esta complicidad pero no es nueva, esa complicidad esto viene burda de hace más de 50 años. Eso no es nuevo, eso desde 1959 ha sido una fiesta con la dictadura cubana, esto no es nuevo. Pero la pregunta es esta, sí, tienes toda la razón, desde hace más de 50 años. En un principio, al principio de la revolución, mucha gente creía en esa revolución, mucha gente vivió engañada por esa revolución. 50 y tantos años después siguen engañados con una revolución que no hace elecciones libres, que atropella a la disidencia. ¿Cómo se explica? Mira, es que nunca hubo razón para estar engañado con esa revolución que empieza desde la Sierra Maestra fusilando. Es decir, no hubo ninguna razón, como no hay ninguna razón ahora. Son 50 años de dictadura. A la gente, yo creo que un poco en Occidente tienen cierta todavía simpatía por las dictaduras comunistas. Yo no me explico por qué, pero las tienen. De otra manera, eso no pudiera existir porque Pinochet, si cualquier de estas situaciones que hubiera ocurrido en el régimen de Pinochet, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni el Vaticano nunca le hubiese dado, como han estado dos papas en Cuba y se han codeado con estos dictadores. Estamos hablando de una dictadura que estuvo 9 años en el poder, no 50 y tantos. Exacto, y que los muertos fueron 3.000 comparado con, no se sabe, porque no podemos decir la cantidad de muertos que ha tenido la dictadura cubana. Los muertos siempre son muertos, siempre a la familia le va a doler, pero en el caso de Cuba ha sido burdo desde el inicio, ha sido violador de todas las normas de Pero decencia. hay una respuesta a eso, una interpretación a eso, ¿por qué? Bueno, yo creo que es el espíritu de la época, que de alguna manera es socializante y que pudieran tener algún tipo de desacuerdo en los métodos de la dictadura, pero no con las ideales de la dictadura, y por eso quizás vemos eso. No encuentro otra. Hay una razón muy simple, o sea, hay una razón muy clara. Venezuela se está colapsando, se está yendo al descalabro. Y junto con Venezuela, la fuente de sustentación del régimen de los hermanos Castro. O sea, sin Venezuela, que está prácticamente cayendo al piso, lo más seguro es que el régimen entre en una situación
de mucha inestabilidad y es muy difícil sobrepasarla porque no producen un centavo en Cuba. Y eso hace que haya mucho interés en que no haya un desplome del castrismo, porque un desplome del castrismo es inestabilidad en la isla, e inestabilidad en la isla significa un éxodo masivo. Pero ¿cómo se explica? ¿Cómo trasciende eso a un sueco, a un mexicano que siga sintiendo simpatías por un régimen opresor y dictatorial como ese? Bueno, yo no hablo tanto de las simpatías porque comunistas hay en el mundo entero o amantes de la izquierda. O tontos útiles. Exactamente, pero yo lo que sí estoy viendo dentro de la complicidad que siempre existió de los gobiernos, una complicidad mucho más marcada ahora porque hay un interés muy específico y es que si mañana se quedan sin el subsidio venezolano, la fuente de sustentación del régimen desaparece, porque distinto a como algunas personas han querido empujar desde aquí, no viven de la remesa, viven de los 8.000, 12.000, 13.000 millones de dólares que le sacan del lomo a los venezolanos. Y en un periodo de inestabilidad, un desplome de la isla se puede convertir en fuente de un éxodo masivo que amenaza incluso la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y peor aún, en base y refugio del terrorismo internacional, del narcotráfico internacional, y eso nadie lo quiere. Y a mí me viene a la mente ahora mismo que todavía Micheletti, el presidente hondureño, es persona non grata en este país por defender la democracia en Honduras. Sin embargo, Maduro mató 43 jóvenes en el medio de la calle, vulneró el Estado de Derecho de todas las maneras posibles, torturó, secuestró, metió en prisión arbitraria e incluso todavía está Leopoldo López tras la reja y no es persona non grata en este país. Vamos a otro tema. Has denunciado que la sección de intereses le ha negado la visa de entrada a Estados Unidos a tu hijo. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Por qué han hecho eso? Mi hijo tiene 23 años, eso ocurrió en el día de ayer y no lo invitamos de manera familiar. O sea, lo invitamos supuestamente a través de ese programa de pueblo a pueblo que tanto le oigo, tanto le escucho a los dirigentes de este país, a los congresistas y a todo el que habla de cómo tratar a Cuba. O sea, hay un programa de pueblo a pueblo supuestamente para facilitar los contactos. Y a mi hijo se le invitó a un evento que está planificado para este mes para que asistiera a ese evento. Fue ayer a la oficina de intereses y le dijeron no tienes el beneplácito para entrar a ese país. La oficina de intereses, la misma que le da visa a cuanto familiar de los Castro haya, que le da visa a cuanto hijito de general viven aquí en este Miami. Mariela Castro, por ejemplo. Mariela y la nieta de Fidel Castro, que también estuvo los otros días por Nueva York, pero además... ¿Pero qué respuesta le dieron? ¿El por qué? No dan respuesta. No hay respuesta. No eres elegible. Siendo hijo de un preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional. Pero además, en el 2009, el Departamento de Estado, que es la dependencia que está al frente de las embajadas y de las oficinas de intereses de este país, me da un premio a mí, estando yo preso, que fui el único premiado en todo el hemisferio occidental, que es el Premio Defensores de la Libertad. Premio, además, estando preso, por el cual me podían haber metido mucho más años todavía el régimen, con la justificación de que, como ellos siempre tratan de calificar a uno, yo era supuestamente un mercenario al servicio de un gobierno extranjero. Ahora, ¿tú has dicho, Darcy, que puede haber o que debe haber un trato por debajo de la mesa con el régimen? No, con un régimen asesino y criminal, trato, ¿para qué? Para sostenerlos en el poder. No, que te estoy diciendo que la sección de intereses tiene tratos específicos con el régimen No, yo cubano. lo que digo es que no sé qué pasa con la oficina de intereses, que tantos comunistas pasan por aquí, por Miami, toda la semana, y a la esposa de Juan Carlos González Leiva le tenían negada la entrada durante años a este país. A la esposa de Roberto Jesús Guerra, de Hablemos Press, que es Magali Norby, una de las damas de blanco de más trascendencia dentro de la isla, le tienen congelada la entrada a este país. A Jaime Leigonier, un periodista independiente de la vieja data, no es bloguerito de los últimos tiempos, un periodista independiente de los que iba a Cien y Aldao, cuando iba Raúl Rivero, cuando iba Vázquez Portal, cristiano, con todas las formalidades que tiene que tener una persona decente, le tienen congelada la visa de entrada a este país. Hay muchísimos opositores que no lo dejan venir a este país, mientras los buena fe tienen barra abierta en este país. Mientras los hijos de los generales, se me acabarían las manos, los dedos de las manos y de los pies, que viven en este país como señores. En lo que Reina Luisa, la mamá de Zapata Tamayo, está muriéndose de hambre ahí en el Sahué. En lo que Darcy Ferrer se metió los primeros 8 meses en este país sin encontrar ni siquiera un trabajo. En lo que los opositores de los grupos de los 75 están pasando tremendos trabajos en este país. Aquí vienen entonces los funcionarios del régimen, vienen los antiguos
dirigentes en prisiones, da golpes allá en el país y son aquí unos señores. ¿Qué es lo que está haciendo la oficina de intereses? Sabrá Dios, tal vez los tienen chantajeados. Armando, ¿alguna reacción a eso que está diciendo No, que Darcy? la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido siempre muy ambigua en ese sentido. Pero yo tengo familiares que estuvieron en el Escambray y que nunca tuvieron visa. Movimientos que fueron apoyados con armas por el gobierno norteamericano y nunca les dieron visa para venir aquí. Otros tuvieron la visa después de muchos años y llegaron aquí prácticamente a morirse. Así que es una historia bien triste y ha sido una política bastante ambigua la de Estados Unidos respecto a la dictadura cubana. Yo quería decir nada más, Felipe. Me tengo que ir, te pido que seas muy breve. No, adelante, 15 segundos, Que adelante. no estoy pidiendo que dejen entrar a mi hijo ni dejen entrar a los demás. Cada quien hace en su casa lo que quiera, pero el discurso no se corresponde con las acciones. Gracias, Darcy, por haber estado aquí con nosotros en el programa. Armando, un placer Gracias. tenerte. Vamos a la pausa. Al regreso, el general secuestrado por las FARC en Colombia podría